El debate en las esferas políticas de México sigue volcado en el tema de la sobrerepresentación de las cámaras y su íntima relación con la reforma judicial. El Hilo Negro ha dedicado una segunda emisión en profundizar y entender los distintos factores que podrían modificar el statu quo de la política mexicana. En el primer capítulo comprendimos la postura de la oposición y cómo históricamente se han beneficiado de la ambigüedad en el artículo 54 de la Constitución, eliminando la regla específica respecto a la asignación de plurinominales, aplicable a las coaliciones, como si se trataran de un solo partido. En 2012, por ejemplo, la coalición del PRI, Partido Verde, obtuvo 40% de los votos, teniendo 48.2% de los diputados, es decir, 0.2% más de lo permitido por la Constitución. Aunque es verdad que un partido político dominante, sin el contrapeso de otros partidos políticos de oposición, requiere una gran madurez para gobernar sin arriesgar los principios democráticos, es igualmente real que esto no se puede lograr violando lo expresado en la Constitución o defendiendo intereses personales, como pretenden los partidos opositores. En unas pocas semanas, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación habrán de determinar si la limitación de la Constitución correspondería a los partidos o sería igualmente aplicable para las coaliciones. Y entonces tendremos más certidumbre sobre el futuro de la representación en la Cámara de Diputados. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a El Hilo Negro. Nuestro tema es este gran debate sobre la sobrerepresentación que hay en México y que está polarizando a estudiosos, académicos, a investigadores, pero también a muchos periodistas y por supuesto a partidos políticos. Dada la complejidad que tiene el tema, hemos decidido dar una segunda parte sobre el tema. Y nuevamente agradezco la presencia de estos dos grandes personajes que le saben a todo, sobre todo la cuestión electoral, pero también la cuestión jurídica. Jaime Cárdenas, muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Santiago Nieto, nuevamente, gracias por acceder a retomar el tema. En la anterior vimos algunos aspectos que sería bueno puntualizarlos más. Santiago, en este 2024 Morena, de los 300 distritos, obtuvo 161 por mayoría relativa en la Cámara de Diputados. El Verde tuvo 57, PT 38, sumados darían 256 curules, que con la aplicación del 54, pues tendrían una mayoría terrible, ya no diría calificada, sino absoluta, y podrían hacer con la Constitución lo que ellos quieran. El tema aquí es la oposición ha dicho no, la fórmula con la que se está leyendo no es buena, tenemos que hacer ajustes, cambios, algunos han hablado hasta el espíritu de la ley, como si fuera algo, no sé, espirituoso o más allá de la realidad. Y el debate se ha centrado entre los que quieren analizarlo vía coaliciones, equivalente a partidos, y lo que dice la Constitución, el artículo 54, partidos. Tu punto de vista ha sido que es un debate polarizado, pero más allá los argumentos de unos y de otros, ¿cómo los evalúas? Bueno, a ver, yo creo que los argumentos de la 4T son, uno, evidentemente la interpretación gramatical de lo que dice la Constitución, dos, la aplicación de los precedentes históricos desde desde 1997 a la fecha en la interpretación del 54 constitucional, y tres, que finalmente pues, es el resultado de la voluntad popular. También la oposición creo que debe preguntarse por qué tuvo los resultados electorales que tuvo, y yo creo que una de las formas de entenderlo es que tienes un presidente con el 70% de popularidad, como sea, discutamos cuál es el origen, pero tiene 70% de popularidad, y tú basas tu campaña presidencial en pegarle a Andrés Manuel López Obrador, le estás diciendo al 70% de la población de este país, no votes por mí. Y el resultado es eso, 27% de votación de Xóchitl Gálvez. Segundo, en los argumentos que están del otro lado, tienen que ver con el espíritu de las leyes y tiene que ver con, en una democracia tiene que ser lo más plural posible. Sí,
pero bueno, la democracia también pasa por el cumplimiento del Estado, de las reglas del Estado de Derecho, y estas son nuestras reglas del Estado de Derecho que nos dieron esta pluralidad. Nos puede gustar o no, entonces creo que lo importante que tendríamos que hacer los partidos políticos es discutir una reforma constitucional para que, en todo caso, si queremos más proporcionalidad, como decía el doctor Cárdenas, que sean 250 y 250, es más, yo me iría con 300 de representación proporcional, listas de partidos, un poco en el modelo que sigue España. La otra visión, que no comparte esto, están planteando que sea como Estados Unidos, solamente, o como Inglaterra, solamente mayoría relativa. Pero yo sí creo que ambos sistemas tienen sus ventajas y sus desventajas. En un lado se empodera en demasía a la dirigencia partidista. Pero en este momento lo que tenemos es 8% de sobrerepresentación. Y ahí nada más sí quisiera plantear el tema del sentido de la ley. Esto se llama interpretación teleológica. Era una interpretación del siglo XIX que implicaba que el juzgador, la persona que iba a aplicar la ley, tenía que revisar el diario de debates y la exposición de motivos para encontrar el sentido del legislador. Y nada más para cerrar la anécdota, hace unos días la consejera Humphrey me comentó que habían ido a verlo varias personalidades, y una de las personalidades había dicho, es que no necesitan ver al espíritu de la ley, estoy yo estuve en los debates del 96 y mejor pregúntenme a mí. Los dos nos reímos, pero sí hay un tema pues, de soberbia, de una soberbia demasiado grande en torno al alegato de la oposición. Sí, no sería teleológico, sería casi teológico, ¿no? Sí, teológico, yo lo hice. Espiritual. Jaime, ¿cómo ves los argumentos de la oposición? La oposición lo que plantea es no caigamos al pie de la letra, a una visión lineal, ¿no? Acartonada, rígida. Seamos garantistas, ¿no? Busquemos cuál es el objetivo de fondo y apliquemos esta cuestión de la ley. Sin embargo, en el argumento mismo se plantea una serie de contradicciones. Y la primera contradicción, como ustedes lo han señalado en la sesión anterior, es, señores, ustedes aplicaron estas leyes, ustedes crearon estas leyes, y ahora que no les conviene, entonces quieren regresar. ¿Se vale en términos políticos y en términos jurídicos? No, desde luego ni en términos, bueno, políticamente hay muchas cosas que son posibles, pero no son éticas, ¿no? No están justificadas, ¿no? Aún la política debe estar justificada. Pero legalmente no pueden jurídicamente, cambiar. Jurídicamente no pueden cambiar. No pueden cambiar porque este es el marco jurídico. Voy a ir a la forma, hace cuenta que soy un secretario proyectista haciendo la sentencia, ¿no? La ley electoral habla de 3 métodos, gramatical, sistemático, teleológico o funcional. Gramaticalmente, la Constitución dice partidos, nunca dice coaliciones. Ese es el argumento letrista gramatical, que tiene además respaldo constitucional, el artículo 14 de nuestra Constitución. Luego el argumento, el otro método, sistemático, o sea, buscar el significado de la norma en relación con otras normas legales y constitucionales. Ya hablamos del tema de las coaliciones, ¿no? Totales y parciales. Pues las coaliciones en el derecho mexicano desde 2008 no equivalen a un partido. En el 2008, antes del 2008, equivalían a un partido cuando eran totales, según la ley electoral de aquella época. Pero después del 2008, las coaliciones ya no equivalen a un partido porque hubo coaliciones o hay coaliciones parciales, sistemáticamente, ¿no? Teleológicamente, funcionalmente. ¿Cuál es el argumento? Pues el argumento es que la norma constitucional, teleológicamente, finalistamente, se elaboró en materia de sistema electoral para sobrerepresentar a las fuerzas mayoritarias. Es el argumento teleológico. El fin que ustedes tuvieron cuando aprobaron estas normas constitucionales y legales fue sobrerepresentar al PRI y al PAN, porque ahora desean aplicármelas, ¿no? Entonces, creo que haciendo una lectura así muy simplista, ¿no? Con los 3 métodos, pues nos damos cuenta que no tienen razón. Para concluir, diría, los partidos no son coaliciones, ¿no? La Constitución no habla de las coaliciones, habla la ley secundaria. Los convenios de coalición que se celebraron no fueron impugnados, ninguno.
Ni de la oposición. Ni de la oposición. Las coaliciones parciales no son un partido. Las coaliciones no pueden ser un partido porque no son coaliciones de gobierno. Y los partidos no solamente actúan en el momento electoral, sino en el momento postelectoral. Entonces no tienen razón ni lógica, ni legal. Podemos entrar a esto del sentido, del espíritu, pero si quieres en otra ronda, si hay oportunidad. Sí, es curioso esto. Legalmente el INE, al parecer en diciembre, publicó un documento en donde establece las reglas, ciertas reglas de cómo. Tengo entendido que seguimos en un proceso electoral y que no se puede cambiar esa postura que el INE ya ha establecido. Pero la oposición y muchos de esos intelectuales y periodistas están presionando para que tanto el INE y el tribunal se salten estas normas que están establecidas previamente. Sí, el INE, a ver, esto había aprobado desde el 2021 un acuerdo en donde se habla de la asignación efectiva y se habla de la afiliación efectiva. Y con eso lo que se quiere es evitar que tengamos diputados y diputadas que sean del PRI y sean postulados por otro partido político, ¿no? O que sean del Verde Ecologista y sean postulados por Morena. Eso se quiso evitar y desde 2021 se aprobó. El asunto pues, llegó a la Sala Superior del Tribunal Electoral y confirmó el criterio. En este proceso 2023-2024 se aprobó un acuerdo similar y lo que hace es que, si tú no tuviste una afiliación efectiva, si tú te registras por Morena, pero eres del Verde Ecologista, pues no es que pierda la curul el partido, sino simple y sencillamente tú no puedes ser porque eres del Verde y tenemos que tomar el siguiente de la lista de Morena. Con una variable también adicional que tiene que ver con género. O sea, también desde el 21 y hoy vigente tenemos la regla de la integración paritaria total. Entonces tiene que haber 250 mujeres y 250 hombres en la Cámara de Diputados y Diputadas. Y esto implica que se van a mover las listas, ¿no? No va a ser la lista tal como el partido político finalmente la inscribió. Pero volviendo al tema, los acuerdos ya están. Fueron aprobados. No se pueden mover. No se pueden mover, al menos que hubiera una sentencia del Tribunal Electoral en contrario, pero ese acuerdo fue ratificado por la Sala Superior del Tribunal Electoral en el 21 y en el 24. Entonces, el que lo planteen ahora, a mí me genera una pregunta. ¿Qué pasaría si en este momento Morena pidiera que el INE cambiara un acuerdo de diciembre para decir algo que no dice, con la finalidad de, pues, evidentemente, tener un beneficio en perjuicio de un derecho, o expectativas en este momento de derecho, ya tienen los diputados del PRI y del PAN. Me parece que evidentemente el PRI y el PAN y la comentocracia no estaría de acuerdo con esa lógica. Y realmente creo que vuelvo al tema de la falta de congruencia histórica que estamos viviendo ahora. Muy bien, pues está aquí el tema en el hilo negro y estamos viendo diferentes aristas de este tema de la sobrerepresentación. Vamos a una pausa y le recuerdo que usted está aquí en el hilo negro. Regresamos, nuestro tema es pues analizar esta polémica en torno a la sobrerepresentación que está causando pues mucho ruido en la opinión pública. Jaime, en diferentes formulaciones en contra de esta ley que lo que dice al pie de la letra, van desde asumir esta perspectiva histórica que ha cuestionado Santiago en la designación de plurinominales, pero también está esta cuestión garantista, ¿no? Que va más en el plano de los derechos humanos, etcétera, que Pedro Salazar también ha abordado.
digamos, creo que faltaría, digamos, observar. Pero también está el jefe Diego, y el jefe Diego dice, señores, a la hora de inscribir a los candidatos no se les inscribió por partido, se les inscribió por coalición. Por lo tanto, el único que tuvo coalición fue Movimiento Ciudadano. Luego entonces, descontando los de Movimiento Ciudadano, tenemos una masa de plurinominales que debemos negociar y vamos a ver cómo le hacemos para hacer una buena distribución. Eso es lo que plantea el jefe Diego en un artículo. O algo que ya señaló Santiago, Alfredo Figueroa, que apela a la llamada a esta adhesión efectiva, ¿no? Que ha sido violada y que en muchos casos fuiste elegido por un partido y incluso antes de que estés, digamos, dado de alta en el Congreso, ya estás cambiando. Entonces dice ahí tal. Y esto, pues que sí vale la pena que ya nos anunciaste que vas a analizar, que es el espíritu de la ley. Sí. Esa, la mano invisible que está ahí presente. Fíjate, ¿puedo contestar? Sí. Fíjate que esto del espíritu de la ley, como tú sabrás muy bien, tiene un origen pues, religioso. Es San Pablo, ¿no? La letra y el espíritu de la ley. La letra mata y el espíritu vivifica, ¿no? Decía San Pablo. Entonces tiene un origen religioso y se emplea ese tipo de argumentos de disociación, letra y espíritu, pues para decir que a veces la interpretación gramatical es insuficiente. Desde luego, la interpretación gramatical siempre debe complementarse con otras, comparada, histórica, sistemática, teleológica, en fin. Pero lo que no se puede hacer es inventarse espíritus, ¿no? Los espíritus deben estar más o menos identificados, y deben tener pues una justificación esos espíritus para que aparezcan a fin de modificar o matizar algún aspecto de la ley. En derecho, por ejemplo, voy a citar un argumento de autoridad. El más importante teórico en el mundo de la argumentación jurídica se llama Robert Alexi, y en su manual de argumentación establece que el método primigenio de interpretación es el método gramatical. Desde luego, después expone los demás métodos y desde luego no hay que entender el método gramatical como algo absoluto, pero a partir de ahí debemos comenzar a comprender el alcance de una norma jurídica, ¿no? Respecto a los argumentos concretos, lo que dice el jefe Diego, sobre que el único que inscribió candidatos por partido fue Movimiento Ciudadano. Creo que el jefe Diego, pues sí o sea, con mucho respeto lo digo, sí tendría que tener en cuenta lo de las coaliciones parciales, porque no es verdad que los partidos coaligados, tanto de un lado como del otro, no hayan registrado candidatos por sí mismos, y entre la coalición parcial, pues no entraña que el candidato sea necesariamente de los tres, ¿no? Se los cuentan a unos y a otros, ¿no? Entonces, el jefe Diego está, para analizar el asunto está perdiendo de vista las coaliciones parciales y solamente está pensando en las coaliciones totales. Entonces, creo que es un error, o sea, obtiene una consecuencia, es non sequitur, ¿no? Es de una premisa falsa, porque él piensa que las coaliciones todas son totales y obtiene una consecuencia no razonable. Respecto al tema del garantismo de mi colega Pedro Salazar del Instituto, pues sí, efectivamente hay una importante corriente hoy jurídica para que el derecho, la interpretación, la argumentación, la creación del derecho sirva para garantizar derechos humanos y deben ser garantizados, pero siempre en el marco, pues en un marco jurídico. No es un garantismo sin ton y son, es un marco jurídico, es un garantismo constreñido por el marco del ordenamiento jurídico. No es lo que yo quiera hacer porque es justo, porque es garantista, porque yo considero que es justo, pues te quito esto que es de tu propiedad y soy garantista, ¿no? Eso no es posible. Siempre el garantismo tiene que darse pues en el marco de un orden jurídico, de un ordenamiento jurídico. Y luego finalmente diría, ya terminó mi tiempo, ¿verdad? Pero la importancia de la certeza.
Hay un tema muy interesante en la filosofía del derecho, que es el tema de la certeza y de la indeterminación. Cuando tú interpretas gramatical, sistemática, teleológicamente, como dice la ley electoral, adquieres niveles de certeza importantes. Pero tú cuando interpretas tomando en cuenta espíritus, caes en la indeterminación, en la incertidumbre. Y eso vulnera el principio de certeza que debe existir en materia electoral y que está reconocido en la Constitución. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Querido Santiago, la reforma propuesta por el presidente de la República el 5 de febrero, dentro de ese paquete hay una que es una reforma electoral, y ahí establece la desaparición de los pluris. Nos evitaría todo este debate, pero ¿cómo queda? ¿Cómo quedaría? Tengo entendido que, ya lo señalabas, hay otros países que lo tienen. ¿Cómo quedaría la Cámara, el país, la democracia, sin la presencia de estos plurinominales? Sí, a ver, creo que, bueno, nada más previamente decir que el acuerdo del INE, me faltó decir esto, dice que la distribución se hará aplicando la fórmula de proporcionalidad que establece la legislación electoral por partido. Nunca se habla de partido. O sea, este acuerdo que se hizo en diciembre habla de partido. De partido, exactamente, eso me faltó comentar. Bueno, a ver, yo creo que este es un tema central que tenemos que verlo. Yo honestamente no soy partidario de la eliminación de la representación proporcional. Creo sí sería partidario de subir nuestro umbral. Tenemos ahorita el 3% de la votación válida emitida para que pueda asignarse diputaciones de representación proporcional y en general mantener el registro. Y yo sí sería de la idea de subir un poco más, a lo mejor al 5%, un modelo que permitiera que partidos que estén consolidados puedan participar y no necesariamente que algunas agrupaciones que se van conformando y llegan a hacer las asambleas muchas veces de manera fraudulenta puedan tener acceso a financiamiento público, a medios de comunicación y por supuesto a la presencia en el Consejo General del INE. Que esta posición también la tuvieron los priistas en la época de Peña Nieto, también en algún momento los panistas, algún grupo acarició la idea, y la verdad es que es una posición que no toma en consideración que pueda haber cambios y que puede haber cambios en la preferencia electoral que el gobierno desgasta. Entonces lo mejor es un poco en la teoría de la justicia de John Rawls, en el velo de la posición original y el velo de la ignorancia. Lo que necesitamos es generar un modelo normativo que pueda servirle a todos a mediano plazo. A mí, digamos, esta en la particular no me gusta. Entiendo que al presidente López Obrador no le gusta el hecho de que le gusta que la gente salga a competir y que se gane su espacio y que haga trabajo de calle y que se vaya a pedir el voto popular con un compromiso y no solamente por una decisión de la élite partidista. Pero yo creo que podemos hacer cambios para que este efecto de la representación proporcional de las élites partidistas pueda ser diferente. Por ejemplo, que se vote de manera abierta las listas y no de manera cerrada como actualmente lo es. Muchas gracias. Pues llegamos al final de la emisión. Yo les pediría que en unos cuantos minutos nos dieran como sus conclusiones, sus perspectivas. Es evidente que hay un tema que está de fondo, que es el tema de las minorías, ¿no? Entonces, ¿cómo combinar el tema de la sobrerepresentación de los plurinominales con el derecho de las minorías a expresarse, ¿no? ¿Cuál sería tu perspectiva? Sí, desde luego que las minorías deben siempre ser protegidas, garantizados sus derechos, pero repito, siempre dentro del marco constitucional. En algunos casos se permitiría, por ejemplo, estaría justificado maximizar algún derecho de las minorías. Entonces la democracia es eso, es un juego de mayorías y minorías dentro de un marco jurídico, en donde podrían ser maximizados algunos derechos de las minorías. En este caso creo que los argumentos de la oposición política, académica, comunicacional, no tienen razón de ser. Yo estoy convencido, bueno, no todos podemos equivocarnos, ¿no? Pero estoy convencido que el INE, tanto el INE como el Tribunal Electoral, resolverán reconociendo esta sobrerepresentación. Y después vendrá el debate que propone el doctor Nieto cuando se discuta la reforma
electoral, ¿no? La futura reforma electoral, pues uno de los temas centrales será este asunto de la representación proporcional. Hay que decir que lo que se escoja o lo que se elija es democrático. Por ejemplo, él decía en otro programa sobre el ejemplo de Estados Unidos o en Gran Bretaña. Ahí no hay representación proporcional y nadie puede decir que en Gran Bretaña o Estados Unidos no sea un sistema democrático. Hay pocos países del mundo plenamente proporcionales, Islandia, por ejemplo, o Israel, que son proporcionales, pero aún en los sistemas parlamentarios europeos, Francia, España, Italia, tienen siempre componentes mayoritarios, ¿no? Es decir, no se ha logrado una representación plena en algún sistema, salvo pocos ejemplos mundiales, como el ejemplo de Islandia o el ejemplo de Israel. Pero sí, es un gran tema y desde luego en cualquier elección que se haga, mayoría o representación proporcional, pues hay que proteger los derechos de las minorías. De acuerdo. Doctor Jaime Cárdenas, Muy muchas amable. gracias Muchas por gracias. tu presencia Muchas aquí gracias. en El Hilo Negro. Doctor Santiago Nieto, sus apuntes finales, ¿cuáles serían? Bueno, yo me iría también a recoger los argumentos que hemos planteado. Primero, la Constitución dice partido. No puede ser válida una interpretación contra la ley, que vaya contra la redacción propia del texto constitucional. Metaconstitucional. Metaconstitucional. Creo, sí, el tema del espíritu de las leyes me parece que es también un ejercicio de vanidad demasiado grande. Por cierto, no fue Figueroa la persona que lo dijo en la reunión con la consejera Humphrey. 3, sí creo que la interpretación garantista están mal empleando el término garantismo. Garantismo sí es la maximización de derechos fundamentales, por supuesto, hay un límite de lo decidible que puede decidir o no una mayoría democráticamente electa, pero eso nos mete más bien a la discusión sobre el poder judicial y sobre la protección jurisdiccional de los derechos. Y no es el caso de la asignación de representación proporcional. Y en todo caso, igual derecho tienen en una lista de representación proporcional quienes están postulados por la oposición o quienes fueron postulados por el gobierno. También se afecta el derecho al voto activo de quienes votaron por ellos y también se afectaría el voto pasivo de los diputados que se quitarían cambiando el criterio que ha permanecido estable desde 1996. Y yo diría, finalmente, ¿cuál es la posición de la oposición? ¿Qué quieren? Pues evidentemente que no haya la reforma al Poder Judicial, y yo creo que sí necesitamos una reforma al Poder Judicial en muchos temas. Y creo que efectivamente pues Norma Piña es causante de gran parte de la discusión que hoy tenemos con los amparatos con efectos erga omnes, con invitar a Alito a su casa, que eso debe ser un riesgo por sí solo. Por otro lado, los amparos hacia favor de Cabeza de Vaca, 16. Uno de ellos haciendo al INE como autoridad responsable. Eso en contra de la propia legislación de amparo para hacerlo diputado federal. Ese tipo de excesos del Poder Judicial finalmente es lo que están motivando esta reforma. Y es lo que finalmente la oposición está queriendo proteger. Creo que es el momento de que revisemos al Poder Judicial. Pues muchas gracias por tu presencia aquí. Y bueno, vamos a estar muy pendientes porque ya en unas cuantas semanas tanto el INE como Tribunal van a dar su determinación y por supuesto que vamos a estar muy atentos, vamos a ver en qué línea o cómo se da y las vamos a comentar aquí en El Hilo Negro. Muchas gracias por su presencia y yo le espero la próxima semana aquí en El Hilo Negro.